Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho esta pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Algunos la formulan con curiosidad, otros con escepticismo y otros con un corazón sediento de verdad. La respuesta a esta pregunta es trascendental, porque la forma en que concebimos a Dios determina cómo vivimos, cómo pensamos, cómo adoramos y cómo nos relacionamos con Él. La Biblia misma reconoce que nadie ha visto jamás a Dios en toda su plenitud. Sin embargo, Dios ha decidido revelarse a los hombres. No se ha quedado en silencio ni en las mínimas sombras, sino que ha hablado y lo ha hecho a través de su creación, de su palabra inspirada y, de manera perfecta y final, en su Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, lo que vamos a reflexionar hoy no es una especulación humana, ni tampoco una simple teoría, sino una mirada fiel a la Escritura para entender lo más posible quién es Dios y cómo es su naturaleza. No pretendemos abarcar el misterio infinito de su ser, porque ningún hombre podría hacerlo, pero sí podemos, con reverencia, con temor, abrir la Biblia y dejar que Dios mismo nos diga quién es Él. Somos un ministerio que busca compartir la palabra de Dios y revelar el carácter de Dios a los creyentes para que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Oramos al Señor para que esta enseñanza pueda bendecirte tanto a ti como a muchas otras personas a las que pueda llegar este video. Y este video llegará a más personas solo si le das me gusta, si comentas y lo compartes. Jesús, hablando con la mujer samaritana, declaró: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Esto significa que Dios no tiene un cuerpo físico ni está limitado por el espacio o el tiempo. Él no es como los ídolos de piedra o de madera, de bronce o de oro. Tampoco como los dioses inventados por las religiones humanas que dependen de formas materiales. Dios es puro espíritu, lo cual implica que es invisible, inmutable e infinito. En la teología reformada se enseña que esta característica distingue radicalmente a Dios de su creación. Nosotros somos materiales y dependientes, pero Dios es espíritu eterno y autosuficiente. Esta verdad nos recuerda que no podemos reducir a Dios a imágenes, a pensamientos limitados o a simples emociones humanas. Los teólogos reformados dividen los atributos de Dios en dos grandes categorías: los incomunicables, los que solo Él posee, y comunicables, los que en cierto grado comparte con nosotros. Entre los incomunicables encontramos los siguientes: su eternidad, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Ahora, si profundizamos un poco en cada uno de estos atributos, nos podemos llevar una imagen poderosa del carácter de Dios. Primero veamos su eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Moisés escribió: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Mientras que todo lo que conocemos tiene un inicio, Dios simplemente es. Él se reveló a Moisés con el nombre Yo soy el que soy, lo cual significa que su existencia depende únicamente de Él mismo. Veamos otro atributo incomunicable: su inmutabilidad. Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías 3:6. Esto significa que sus propósitos son eternos, sus promesas son seguras y su carácter es constante. En un mundo donde todo es frágil e inestable, el corazón del creyente descansa en la fidelidad de un Dios inmutable. El siguiente
atributo es su omnipresencia. Dios está en todas partes. El salmista exclamó: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. Esto no quiere decir que Dios esté esparcido como una sustancia, sino que su ser entero está presente en todo lugar al mismo tiempo. Nadie puede huir de Él, pero tampoco nadie está fuera del alcance de su gracia. Su omnisciencia, este es otro atributo incomunicable. Dios todo lo sabe, nada lo sorprende y nada lo confunde. Él tiene conocimiento del más mínimo pensamiento que tú y yo tenemos a cada segundo. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147:5. Él conoce nuestros pensamientos antes de que los expresemos. Otro atributo incomunicable es su omnipotencia. Dios todo lo puede, excepto aquello que contradiga su propia naturaleza, como pecar o mentir. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. Ahora miremos los atributos comunicables de Dios. Aquí vemos aquellas perfecciones que Dios comparte con su creación en medida limitada. Los atributos comunicables son su bondad, su justicia, su misericordia y gracia, su amor. Ahora, nosotros sabemos que Dios es infinito, que posee muchos más atributos de los que jamás podremos conocer. Si intentáramos hablar de cada uno de ellos, no terminaríamos nunca. Nunca llegaríamos al fondo de su ser, porque su grandeza es insondable. Y sin embargo, en nuestra diminuta mente, con nuestro limitado entendimiento y con lo poco que podemos comprender de la persona de Dios, podemos contemplar algo de su majestad, de su poder, de su grandeza, de su soberanía, de su sabiduría, de su amor, de su riqueza y de toda la gloria concentrada en el ser más supremo en todo el universo, Dios. Él es el gobernador de toda la creación, el Dios omnipotente, el Dios infinito, el Rey del universo, el Shaddai, el Santo de Israel. Él es el que hizo los cielos y la tierra, el que puso límites al mar diciendo: hasta aquí llegarás y no pasarás. Él es el que abrió el mar rojo en dos para que su pueblo pasara en seco, y el que sostuvo con su mano poderosa la historia de Israel, para gloria de su nombre. Y lo más glorioso de todo, ese mismo Dios eterno, el Altísimo, descendió del cielo en la persona de Jesucristo para proveernos salvación del castigo que justamente merecíamos a causa de nuestro pecado. El infinito se hizo hombre, el santo se acercó al pecador, el juez justo se ofreció como sustituto en la cruz. Ese es nuestro Dios, incomprensible en su grandeza, pero cercano en su misericordia. Profundicémonos por ahora en un atributo que es comunicable, en su bondad. En Salmo 145:9 leemos: bueno es Jehová para con todos. La bondad de Dios se manifiesta en la creación, en la providencia y, sobre todo, en la redención. Otro atributo comunicable es su justicia. Dios siempre obra conforme a lo que es recto. Justo es Jehová en todos sus caminos, dice Salmo 145:17. Él no puede ser corrompido ni ignorar el pecado. Otro atributo es su misericordia y su gracia. Él se deleita en perdonar al pecador arrepentido. En Salmo 145:8 leemos: Jehová es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora veamos otro atributo que es uno de los más hermosos pero también aterradores, y es su amor. El amor de Dios no es meramente un sentimiento, sino una entrega voluntaria. Dios es amor, 1 Juan 4:8.
Este amor alcanzó su máxima expresión en la cruz de Cristo. En Romanos 5:8 leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, una de las verdades más gloriosas y, a la vez, más incomprensibles es que Dios es un solo Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hablamos de 3 dioses, sino de un solo Dios verdadero, indivisible en esencia pero distinguible en personas. El Padre, fuente de todo, autor del plan de redención. El Hijo, Jesucristo, el Verbo encarnado, quien revela perfectamente al Padre y redime a su pueblo. El Espíritu Santo, quien aplica la obra de Cristo en nuestros corazones, nos regenera, nos santifica, nos guía a toda verdad y nos sella para la eternidad. El bautismo cristiano refleja esta realidad, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La Trinidad no es un invento humano, es el corazón de la revelación bíblica. El Dios Trino es relacional en sí mismo y de ese amor eterno surge nuestra salvación. Hebreos 1:3 declara que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Dios revelado en Cristo. Si queremos saber cómo es Dios, debemos mirar a Jesús. En Él vemos la santidad perfecta, la compasión infinita, la justicia firme y el amor sacrificial. Jesucristo no solo habló de Dios, Él es Dios hecho carne. Juan 1:14. En Cristo se resuelve el dilema humano, un Dios santo que debe castigar el pecado y a la vez un Dios amoroso que desea salvar al pecador. En la cruz, ambos atributos se encuentran, la justicia se satisface y la gracia se derrama. Ahora, ¿cómo nos transforma el conocer a Dios? Bueno, para empezar, conocer a Dios no es un ejercicio académico, es una experiencia que cambia todo. El conocer a Dios nos humilla. Al ver su grandeza, reconocemos nuestra pequeñez, nuestra dependencia, nuestra debilidad. El conocer a Dios nos consuela. Al saber que es fiel, descansamos en sus promesas. El conocer a Dios también nos impulsa a adorarlo. La verdadera adoración nace de una visión correcta de quién es Dios. El conocer a Dios también nos transforma. El contemplar su santidad, somos llamados a ser santos. Es imposible mantenernos neutrales ante el carácter de Dios. Cuando contemplamos la santidad, la majestad y la gloria de Dios, es imposible mantenernos neutrales. El fin último de todo lo que Dios hace es la gloria de su nombre, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:36. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Y sin embargo, en su gracia nos permite contemplarla y participar de ella en Cristo. Así que mi hermano, mi querida hermana, mi amigo que me escuchas, quizás al llegar hasta aquí tu corazón sienta lo mismo que Isaías cuando vio la santidad de Dios. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Y sí, es cierto, somos indignos ante un Dios tan glorioso y tan santo. Pero esa misma visión que nos humilla es la que nos levanta, porque ese Dios santo también es el Dios que salva. Él no nos revela su grandeza para aplastarnos, sino para atraernos hacia Cristo, el único camino hacia Él. Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Así que cuando te pregunten ¿cómo es Dios?, recuerda mirar a Cristo crucificado y resucitado. Ahí verás su amor, su justicia, su poder y su gloria.
Ahí verás que Dios es infinitamente santo, pero también infinitamente cercano. Y lo más maravilloso es que ese Dios eterno no es solo el creador del universo, sino también el Padre que nos adopta, el Hijo que nos redime y el Espíritu que nos consuela. Por eso, la mejor manera de responder a la pregunta ¿cómo es Dios? Es con adoración, con fe y con gratitud. Porque Dios no es una simple idea abstracta, ni un concepto lejano, sin sentido. Dios es real, vivo, eterno, y ha decidido amarnos para siempre en Cristo Jesús. Él es nuestro refugio, nuestra roca firme, nuestro Redentor, y en Él tenemos esperanza segura. Dios te bendiga.